Bien, entonces vamos a realizar el circuito eléctrico. Entonces, la primera parte es hacer la tabla de verdad. La segunda parte es sacar la ecuación. Y la tercera parte es, bueno, la segunda parte se divide en dos, digamos, subpartes. La primera es sacar la ecuación y después simplificarla con álgebra de Boole. Y finalmente tenemos que hacer el diagrama eléctrico. Entonces, el diagrama eléctrico, pues nos dice que tenemos una OR primero. Siempre recuerden tratar de ir de adentro hacia afuera. Entonces tenemos una, bueno, lo que siempre hago yo o hacía antes es siempre tener mi parte normal y mi parte negada. Para todos. En este caso requiero de A y B negadas, son los únicos que van a estar negados. Entonces aquí está mi parte normal y mi parte negada. Hay quienes en cierta literatura lo manejan todo esto vertical, es decir, ponen el ABC, lo ponen así, miren. Hay quienes lo ponen así. Ambos dos están bien, ¿eh? Ponen A, B, C, y lo mismo, tienen su línea normal aquí, y luego tienen su línea negada acá. Aquí, así. Y luego tienen su línea negada acá. Y lo voy a poner C, aunque no se necesite. Y entonces lo que hacen es, pues ¿a quién quiero primero? Pues necesito una OR de B negada con C. Entonces pongo mi OR. Y entonces, ¿quiénes deben de entrar? Pues B negada, pero B negada es esto de aquí. Entonces, B negada. Algunas literaturas ponen estos como saltitos que yo les pongo. Esos saltitos que no son necesarios, ¿eh? La verdad es que no son necesarios siempre y cuando marquen bien dónde está la conexión. En este caso, por ejemplo, la conexión se marca con ese puntito más grueso que estoy poniendo, ¿no? Pero bueno, es como ustedes están aprendiendo esto, pues bueno, lo identifican mejor. Pero sí, en cierta literatura solamente lo marcan como un puntito y solamente los puntitos son los que marcan las conexiones. Luego eso es B. Ya tengo B negada y luego más C. Pues C es esto de acá. Y entonces hago esto y ya está. Y entonces C, aquí tengo B a mi entrada. Y aquí tengo C, negada. Y entonces quiere decir que la salida tengo, ay, perdón, me equivoqué. Aquí el negado era B negada, que lo puse bien en el diagrama, pero aquí tengo B negada. Y C normal. Y C normal, exactamente. Entonces ahí está, C normal. Bien, entonces eso hace que tenga a mi salida B negada más C. Y ya está. Hasta ahí voy bien. Después me dice que toda esa salida, o sea, B negada más C, debe de ir multiplicando a la A negada. Entonces quiere decir que yo necesito una AND en alguna parte, aquí. Y quiere decir que yo debo de meter todo, porque todo está multiplicando, es decir, es esto, que multiplica todo. ¿A quién? Pues a negada. Entonces, A negada está por acá. Lo paso, lo paso, lo paso, lo paso. Y lo meto a la AND. Entonces, con eso aseguro que yo aquí tenga a mi salida A negada, que es mi primera entrada, AND, lo que entra, todo lo que entra por aquí y todo lo que entra por ahí es B negada más C. Y entonces este ya es mi diagrama eléctrico, que es la tercera parte. Entonces, pues con eso completamos básicamente cómo se hace de manera básica un diseño digital sencillo. A través de la simplificación del álgebra de Boole o a través de alguna otra clase de simplificación que ya les dije que existe, cómo se hace la tabla de verdad, cómo se simplifica esto, cómo se obtiene su ecuación y cómo se hace el diagrama eléctrico. Bien, entonces vamos a ver otro ejercicio más. Entonces igualmente va a ser
va a ser un ejercicio del estilo de diseño, y entonces en este caso vamos a suponer que se tienen 3 sensores, ¿no? Estos sensores pues pueden ser sensores, botones, ya depende del tipo de sistema. Se tienen 3 sensores. Estos ya sé, estos detectan la presencia de personas en 3 partes diferentes de un banco. En 3 partes diferentes de un banco. La primera, digamos en el lobby, el primer sensor A, detecta en el lobby. Que pues es donde está la cola de gente, donde están los cajeros y todo eso. Luego el segundo sensor B detecta en la caja fuerte. En la caja fuerte. Entonces, pues tenemos 2 sensores de presencia ahorita, en donde pues el primero detecta en el lobby, que es el A, y el segundo detecta en una caja fuerte. Y luego el C ya sé. Y el C es otro sensor, es otro sensor de presencia. Otro sensor ubicado también en la caja fuerte. Ubicado en la caja fuerte. En un punto ciego de la caja fuerte. Ciego de la caja fuerte. Caja fuerte. Entonces, lo siguiente, para nuestra salida de este ejercicio va a ser una alarma. Entonces, se activa una alarma. Cuando B está activo, se activa. También se activa la alarma. También se activa una alarma. Se activa una alarma. Se activa la misma alarma. Se activa la alarma. Se activa la alarma cuando B y C están prendidos. Están activos. Entonces, básicamente es eso. Entonces, no hay más que
pues yo tengo 3 sensores en el lobby, y en la caja fuerte tengo 2 sensores. Uno es como que es el sensor B, que es un sensor como generalizado. Entonces, si hay alguien, el detector B lo va a detectar y sé que está en un punto ciego de la caja fuerte, pues básicamente se activa también. Sí, solo sí, B también se prende. Entonces, si solito se prende B, pues el banco hizo la consideración de que si solamente se prende B, quiere decir que pudiera ser una falsa alarma, entonces no activan la alarma, porque como B es el sensor que está en la puerta, por así decirlo, de la caja fuerte, entonces pues no lo consideran importante ese evento. Bien, entonces vamos a realizar nuestra tabla de verdad. Tenemos nuestros 3 sensores A, B y C. Y entonces, como siempre, la tabla de verdad nunca cambia. Y entonces recuerden que si lo quisiéramos en decimal, sería equivalente a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, entonces, pues comencemos. Básicamente lo que aquí nos piden es eso, saber cuándo se activa mi alarma. Le voy a poner, mi salida se va a llamar alarma L. L se va a llamar mi salida. Entonces, si leemos con atención, nos dice que solamente L se prende cuando B está en 1. Cuando B está en 1, L siempre va a estar en 1. Y también nos dice que solamente se va a prender cuando B está en 1 y C también está en 1, entonces también L está en 1. Entonces, esas son las combinaciones que vamos a estar buscando. Entonces, si A, B, C están apagados, ¿cómo está la alarma? Apagada. Apagada. Entonces, tenemos un 0 aquí. Si A y B están apagados y C está prendido. Apagada, ¿no? Apagado, porque es lo que les comentaba, es el punto ciego, no le importó al banco. Si B está prendido, pues sí, evidentemente hay un ladrón y entonces se activa la alarma. Si B y C están prendidos, que son estos dos de aquí, quiere decir que aún, claro, si no hay gente, pues peor. Entonces, quiere decir que ahí también debe de estar prendida mi alarma. Si A está activo, quiere decir que hay gente, pero no hay nadie en la caja fuerte, pues no se activa mi alarma. Está bien. Si hay gente en el banco y C se activa, pues según las normas del banco, pues no se activa, ¿no? La alarma. Si hay gente en el banco que es activar A y se activa B, entonces, ¿qué pasa ahí? Se activa. Se activa la alarma. Y finalmente, si B y C y hay gente en el banco, pues de todos modos se activa la alarma. Entonces, con esto tenemos lo que sería equivalente a nuestra tabla de verdad. Luego, el paso 2, pues es sacar nuestra ecuación de L. Entonces, ¿cómo se sacaría L? L es igual. Primero buscamos los unos, ¿no? Exacto, buscamos los unos. Aquí hay un 1, aquí hay un 1, aquí hay un 1 y aquí hay un 1. En este caso tenemos 4 unos, por tanto vamos a tener 4 términos. Entonces, ya que tenemos los unos, entonces pues nos fijamos en el primero. A negada B más por C negada. Exacto. A negada, B, C negada. Entonces, yo les recomiendo que cuando hagan esto, se vuelvan a fijar si lo hicieron bien, porque hay veces que sin querer escribimos A, B, C y se nos olvida un negado. Ese es un error muy común cuando se está aprendiendo esto. Es uno de los más comunes. O sea, sin querer se te va, a pesar de que sí digas A negada, B, C negada, lo escribes mal. Entonces, vuelvan siempre a checarlo, porque pues si esto está mal, pues lo siguiente está mal, ¿no? Bien, entonces ya tenemos el primero. Luego nos fijamos en el segundo 1. Y entonces es más, ¿y cuánto es el segundo? Negada BC. A negada BC. Bien. A negada, BC. Ya está. Luego nos fijamos en el tercero, que es este de por acá. Y entonces lo mismo, se lo sumamos y ahora tenemos más.
A, B, C negada. Exacto. A, B, C negada. Y finalmente nos fijamos en este, que es más Sería A, B, C. ABC. Ya tenemos la ecuación. Como siempre, como les acabo de indicar, ustedes podrían agarrar y decir, pues con esto yo ya, si armo este circuito, pues yo ya tengo mi detector, ¿no? Mi alarma. Y sí es cierto, pero pues no está simplificado. O todavía no hemos visto si se puede simplificar más. Entonces, pues es lo que vamos a ver. Entonces, pues nos fijamos en quiénes tienen términos comunes y sobre de esos vamos a simplificar. Entonces tenemos, por ejemplo, que aquí tenemos A negada B, entonces nos conviene. Y luego este tiene AB y este tiene AB, entonces podemos simplificar esos, ¿no? No se vayan con la finta de que siempre el que está inmediato es con el que pueden simplificar. Aquí por coincidencia salió que sí, ¿no? Pero pudiera ser que el primero se simplifique o puedan factorizarlo con el último y el primero con el tercero, no sé. Entonces se tienen que fijar bastante bien. Entonces vamos a factorizar esos dos que dije y eso nos da, el primero es A negada B, que multiplica, aquí parece que esa negación está en los dos, pero no, solo es en A negada, B a C negada más C, negada más C. que es este y este. Luego más, tenemos compartiendo AB, y eso es C negada Ah, más C también, que es este y este. Otro consejo Ajá. que les doy de una vez es que pudieran tener, no sé, pudieran tener algo de este estilo. A, B negada, C negada, más A negada, B negada, C negada. Esto es un ejemplo. Entonces, no siempre se va a factorizar lo que está hasta la izquierda. En este caso, por ejemplo, podrían factorizar B negada, C negada, ¿no? Entonces, también tienen que ser muy cuidadosos con esto, de tal manera que aquí haremos A más A negada. Más A negada. Ahorita, por coincidencia, han salido que solo se factorizan los de la izquierda, pero no. Podría ser de este estilo, o podríamos tener, por ejemplo, A negada, B, C, más A negada, B negada, C. Y entonces, si se dan cuenta, a quienes podríamos factorizar aquí, en este caso es, los extremos son iguales. Entonces, en este caso, podríamos factorizar A negada, C, B más B negada. ¿Están de acuerdo? Oiga, profe, Dime. ¿y a poco no convendría, o no se puede factorizar por B? Claro, sí se puede, pero recuerda que en lo que dije al principio es que puedes factorizar B, como en este caso, este B y este B comparten, pero solamente factorizarías B y A negada. O podrías factorizar solo B, pero después tendrás que volver a factorizar algo más. Entonces conviene factorizar por grupos. En este caso, B y B comparten, ¿no? En este caso. Ujú. Entonces, eso se va a ver en el siguiente paso. Se le puede hacer desde un primer paso, sí, pero eso yo se los recomiendo que se haga cuando ya tienen un poquito más de práctica, porque si no, en mi experiencia, tienden a confundirse. Ok. Pero sí se puede, sí se puede. O sea, la idea es que puedan simplificar como se pueda, pero la mayor cantidad de grupos. Bien, entonces esto es el dato cultural, no lo olviden. O sea, pueden factorizar dependiendo cómo, en el orden que sea, pero con la condición de que entre más sea grande el grupo, mejor. Bien, entonces, quitaré esto. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, No, ¿Facilito? vacilón. ¿Más fácil que circuitos? No. digamos que sí. Ahí se van. Yo, a mi consideración, siento que esto es más sencillo. A mí me encantan los sistemas digitales. Este es el inicio de sistemas digitales. Y yo, en mi consideración, siento que es un poquito más sencillo que si la ley de Ohm, que si la ley de Kirchhoff, que si
hay otras cosas que se llaman que el mallas, que nodos y que si ahora le agrego diodos y todas esas cosas. Que te volaste las cejas y que no sé. Exactamente, que conectaste corriente alterna con corriente directa y te llevaste la línea de la casa. Esto lo bonito, como les hablaba desde el principio, Que ya, funciona con lógica TTL o LTTL, que es 5 volts o 3.3 volts o 1.8, es decir, funciona con un voltaje fijo y ya. Que eso no los exenta de que puedan hacer corto, ¿no? Los alumnos son tan inteligentes para hacer que algo que maneja voltajes pequeños, aún así los pueden meter en corto y he visto cómo hacen explotar con puertas, pero bueno. Bien, entonces, C negada más C, ¿cuánto es? 1. 1. Aquí también tenemos lo mismo y entonces ahora tendría A negada B más AB. Y entonces, como comentaron, ahora yo podría factorizar aquí B. Y entonces, si factorizo B, tendría A negada más A. ¿Y cuánto es A negada más A? 1. 1. Y entonces resulta que al final solamente queda el sensor B solito. No necesito ponerle más. Y con eso es más que suficiente. Aquí. 1. Entonces es una compuerta NOT. No, no es nada. Es B directamente. O sea, si tú pones la línea de B y ya. Es decir, es equivalente a que tú conectaras B a tu alarma directamente. O lo que equivaldría como B representa un sensor, equivaldría a que tú tienes tu sensor B, que esto es un sensor ya, y lo conectes directamente a tu lámpara. Y significa que haces, a tu lámpara, perdón, a tu alarma, y significa que haces ese mismo proceso. Por lo tanto, quiere decir que no importa si tú tienes A y B, inclusive podrías ahorrártelos, ¿no? Y entonces su diagrama sería así directamente, nada más B y una línea, sería todo. Su diagrama sería B y una línea. Y a lo más si quieres ponerle L aquí ya. No hay más. Es una simplificación bastante bonita, ¿no? A diferencia de la original que tenía un chorro de términos. Y que ustedes podrían haber hecho el uso de todos. Y entonces habrían utilizado al menos 3 OR. Habían utilizado 2, 4, 6, 8 AND. Y las negaciones, que serían 3 NOT, serían 10, 11, 12, 3. Hubieran utilizado 14 compuertas para lograr algo que no necesita ni siquiera compuertas. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, yo. Dime. Es que la verdad yo no entiendo cómo saben cuál es la compuerta. Acuérdate que A veces significa multiplicación. Y la multiplicación equivale a una compuerta AND. Entonces, por eso, AB significa tener A, B, y significa esto, tener A y B en una compuerta AND. ¿Así? Ok. Si tú los tienes como en suma, si tú tuvieras, por ejemplo, ahora tuvieras algo de este estilo, A, B, más CD, por ejemplo, dos cosas diferentes. Si te das cuenta, primero aquí tienes multiplicación y multiplicación. Quiere decir que tienes dos ANDs. Entonces, lo que tendrías que hacer, por ejemplo, si quisieras dibujar el diagrama eléctrico, es tú tienes tu línea de A, tu línea de B, tu línea de C y tu línea de D, que son sensores. Pueden ser sensores o switches. Y entonces te dice que tienes una AND para A. A viene desde acá. Salta este, salta este, salta este, y aquí está en una AND. Y luego dice que esa AND necesita de B. Entonces B viene desde acá, salta C,
y se conecta acá. De tal manera que esto que es una AND se equivale a poner a B en tu ecuación. Luego te dice que tienes C y D como otra AND. Entonces pones otra AND y luego vienes de aquí de C y conectas. Y entonces estás de acuerdo que aquí a la entrada de la AND tienes C, aquí a la entrada de la AND tienes A y aquí a la entrada tienes B. Y entonces esa AND hace las veces de una multiplicación y entonces luego nos dice que tenemos D y esa viene desde acá y la conectas. De tal manera que aquí tienes D y aquí te sale C por D. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Y luego te dice que finalmente aquí en medio hay una suma, pero la suma, es decir, A más B, de lo que sea, o X más Y, si lo quieres manejar como X más Y. X más Y equivale a una suma, lo cual equivale a una compuerta OR. Y entonces, si lo ves como el símbolo, entonces quiere decir que tienes X, tienes Y de forma generalizada y tu compuerta OR. Y entonces este en medio equivale a que a la salida tú tengas X más Y. Entonces, con eso, si yo tengo A por B y C por D y necesito una OR, quiere decir que necesito una OR aquí. Y meto esto aquí, de tal manera que a la salida ya tenga AB más CD. Ujú, ujú. ¿Sí? Sí, sí. ¿Duda respecto de eso? No. Bien. Entonces, a este mismo ejercicio le voy a hacer una variante. Como quién sabe si cómo vaya a estar esto del fin de las clases, pues voy a considerar que no sabemos cuándo vaya a ser la última clase, si hoy o la siguiente semana, o quién sabe. Entonces, solamente le haré una variante a este ejercicio. Vamos a suponer que el banco se dio cuenta que alguien le robó. Voy a borrar todo esto. Vamos a suponer que el banco dijo, uy, qué menso estoy. Resulta que el punto ciego de C no necesariamente requiere que hayan entrado por B, ¿no? Entonces, quiere decir que ahora yo quiero que no importando si hay gente o no hay gente, entonces yo quiero que ahora también se prenda mi alarma si en cualquier momento C está prendido. Entonces, voy a rehacer toda la tabla de verdad. Por cierto, esto de que les alargue un poco la clase es porque los quiero. A los de circuitos, que todavía tengo clase con ellos el viernes, ya los terminé porque salieron terriblemente mal en el examen. Entonces ya no le vi chiste que siguiera con en el tiempo. Denles chance, pero que están malitos. No, por eso ya decidí ya no darles más clases. Les iba a dar todavía transistores y no, ya no quise. Porque no estudian. Bien. Nunca nadie se había preocupado tanto por mí. Bien, entonces yo tengo 3 sensores, A, B y C. A detecta gente en el lobby, no hay problema. Pero si B o C están prendidos, cualquiera de los dos que estén prendidos, entonces yo voy a hacer que salte mi alarma. Entonces quiere decir que si todo está en 0, pues aquí tengo 0. Si C salta, quiere decir que alguien me está robando. Si B salta, quiere decir que alguien me está robando. Si B y C saltan, quiere decir que alguien me está robando. Si ninguno de los dos está prendido, pues esto quiere decir que esto es 0. Si hay gente y también C está prendido, quiere decir que ahora esto es 1. Luego, si hay gente y B está prendido, quiere decir que alguien me está robando. Y si los 3 están prendidos, quiere decir que alguien me está robando. Entonces, ahora tenemos esta tabla de verdad. Bien, entonces, para este caso, pues voy a hacer L igual a, y como siempre, recuerden, nos fijamos solamente en los unos. Nos fijamos solamente en los unos. Entonces, para el primero, ¿cómo quedaría la ecuación? Sería ¿Negada? A negada, B negada, C. Perfecto. Ahí. A negada, B negada,
por C. Ahí está. Luego el siguiente. Sería A negada B, C negada. B, C negada. Fue bien. Bien. Luego el siguiente. Ya A hicimos negada este. B, C. A negada, B y C. Bien, ya hicimos este. Luego este. Es A, B negada, C. Negada. No, C. C, C, C. Ajá. Luego el que sigue. Es A, B, C negada. Ok. Lo voy a poner aquí abajo. A, B. C negada, ¿no? Sí, sí fue ese, ¿verdad? Sí. Sí. Y luego el último. Sería ABC. ABC. Bien, entonces, ABC. Solo para ver que no nos confundimos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Diga, Ok. 6 unos. 6 unos, entonces aquí tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si tenemos al menos la cantidad de términos, está correcto. Bien, entonces, rápidamente vuelvo a ver. Tendría que tener en el primero A negada, B negada, C. Luego en el segundo tendría que tener A negada, B, C negada. Luego en el tercero tendría que tener A negada, B, C. Luego en el siguiente tendría que tener A, B negada, C. Luego en el siguiente tendría que tener AB, C negada. Y finalmente ABC. Ok. Ya hice mi comprobación. Y esas dos cosas las hago como comprobación porque si esto fallo todo lo demás, ¿no? Bien. Luego, pues ahora toca hacer la simplificación. Entonces, aquí me conviene pues ver quién es la mayor cantidad de quienes yo pueda simplificar. Entonces, por ejemplo, los primeros que me saltan a la vista, Los últimos dos, ¿no? podría ser los últimos dos. Podría ser este y este. Esa es una forma. Y luego si se dan cuenta, Los primeros tres es, con A negada. comparten, por ejemplo, a CB negada. Ajá, esos comparten a C y B negada. Entonces ya tengo dos. Y los de en medio comparten A y B, ¿no? Entonces ahí está, estos dos. Entonces son este, luego este raya paloma y raya raya. Entonces son la forma en las que puedo simplificar. No es la única simplificación, podrían haberlo hecho de otra forma, pero bueno, esta la vi así y así la implementaría. Podrían haber hecho otra, pero recuerden que traten de simplificar la mayor cantidad de grupos. Entonces podrían haber simplificado las Bs, ¿no? O las Bs negadas, factorizarlas. Claro que se puede, pero pues bueno, ahí ya será como cada quien se le haga más sencillo ir factorizando y simplificando. Entonces, bien, para las rayas palomas, tengo que las rayas palomas se factorizan por B negada C. B negada C. Entonces, esto era parte de raya paloma. Entonces, B negada C y que multiplica a negada para este caso y acá A solita, más A. Ya hice entonces raya paloma. Luego raya raya, tengo que se factoriza por A negada B. Y entonces aquí tenemos C negada y C. C negada más C. Y luego finalmente raya y raya, que son solitas, factorizamos por AB, ¿no? Y entonces aquí tengo C negada más C. Bien. Entonces sabemos que A negada más A, esto es 1, esto es 1, esto es 1. Entonces recuerden, esto era para la simplificación. Los primeros, este era para raya paloma, este era para raya raya y este era para raya solita. Bien, entonces la simplificación de esto dice que es L es igual a B negada C más AB más AB. Y ya está.
Entonces, ahora de aquí, pues, evidentemente, ahora comparte B aquí, B acá, entonces yo puedo hacer esa factorización, ¿están de acuerdo? Y entonces tendría B negada C, que no la toqué, más factorizar B por la suma de A negada más A. Y entonces nuevamente yo sé que esto es 1. Por lo tanto, tendría aquí B negada C más B, o lo que es equivalente a B más B negada C. Pero resulta que esto tiene una forma muy semejante que ya habíamos visto, que es algo de este estilo. De las que están acá, tenemos dos posibilidades, ¿no? Entonces, el primer término, ¿cómo está? El primer término, que es la B, solita, no está negada. Entonces, como el primer término no está negado, entonces nos fijamos cuál de los dos no está negado y es el primero, ¿no? Entonces, aquí tendríamos ahora que utilizar X más X negada Y. Entonces, este es el que vamos a utilizar. X más X negada Y, pero me faltó ponerle que es igual. X más X negada Y, y eso es igual a... A más B. Ah, no, bueno. X más Y. Sí, pero no importa cómo lo quieran ver. Entonces, esto lo bajamos. Ahí, no quiso. Ok, creo que es más fácil que lo reescriba ahí abajo porque como que ya... Ah, ya. Uf, bueno. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. 2 hojas más tarde. Listo. Entonces, lo utilizamos aquí. Entonces tenemos esto que tiene la misma configuración. Entonces, pues en este caso, el X equivale a B. Luego el X negada equivale a B negada. Tiene todo el sentido del mundo. Y Y equivale a C. Entonces, recuerden que estos dos pues tienen que ser idénticos en el sentido de que tanto X debe ser igual a Y y luego el siguiente debe ser X negada igual a B negada, que es el negado. Si no son iguales, entonces significa que algo hicimos mal. Entonces, si yo hago eso, quiere decir que si lo paso, B más B negada C sería equivalente a X más Y. Entonces, querría decir que es B más C, ¿no? Entonces, por lo tanto, L es igual a B más C. Y entonces, finalmente, ya tengo mi compuerta simplificada. Y entonces se dieron cuenta cómo de una cantidad gigantesca de compuertas que teníamos, pasamos a una simplificación nuevamente bastante bonita, ¿no? Y entonces el circuito o el diagrama quedaría como tengo A, B, mis tres sensores ABC. No tengo negaciones, entonces solamente los jalo. Y B más C, pues es una simple OR que quedaría así. Aquí nodo, aquí nodo. Y ya está. Sería todo para hacer esto. Lo cual equivale a que aquí tenga B, aquí tenga C y aquí tenga, por tanto, B más C. Entonces, con eso yo tengo ya mi diagrama lógico, mi ecuación y mi tabla de verdades. Entonces,